y su sección de literatura. Literatura, amb Marc López. Y además hoy no vienes. Hola, muy buenos días, Mar. Buenos días, Bernat. Ay, ¿cómo van los fríos por ahí? Bueno, ¿Se no soportan? están mal. Se van soportando, qué remedio queda. ¿Has podido ya relajarte después del ritmo que nos ha traído Nina Hagen? Sí, es que me gusta mucho esa versión de la Nina Hagen. Sí, es un poco variopinta, ¿eh? Bueno, sí, es especial, es distinta. Sí, aparte... Y conste que me encanta la de Francina, trae muchas otras porque hay miles. Pero la de Nina, no sé, tiene un punto. Tiene un puntito especial, sí. ¿no? Bueno. Pues te la hemos puesto para que entres con las pilas puestas. Pues sí, venga. Mar, lo anunciábamos la semana pasada sin anunciar mucho. Esta semana tenemos con nosotros a un invitado aquí en el estudio y si me permites lo vamos a presentar. Sí, por favor. Y luego hablamos. Tenemos con nosotros a José Matas Crespo. Muy buenos días, José. Ay, espera, te tengo cortado el micro, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, buenos días, José. Hola, buenos días. Que además y por encima de todo eres escritor, no sé si vocacional, si ya la cosa se va encarrilando un poco hacia lo profesional. Bueno, ahí estamos, ¿no? Tratando de encontrar una opción muy vocacional, muy desde la infancia, el empezar a escribir, el empezar a leer, a llenarse uno de literatura. Y ahora con la intención de llegar a mucha gente. A más público, ¿no? A más público y con opciones. Con opciones. Bueno, ahora comentaremos alguna de ellas, pero por lo pronto nosotros a través de Mónica tenemos que decirlo. Mónica dijo, Bernat, te voy a traer a un escritor que es José Matas, ¿verdad, Mónica? Pues así es. Podido... Yo conozco a José a través de nuestro trabajo, somos compañeros de trabajo. Y bueno, pues de una forma muy casual, una vez aquí hablando de libros, tal, pues yo escribo, no me digas yo. Y bueno, pues me prestó una de sus novelas, no sé si la primera, ahora lo explicará, la segunda. Se lo sabe más Mar que yo. Ahí está la profesionalidad de la crítica literaria que tenemos en este programa. Y bueno, pues la verdad es que me gustó la idea también, aprovechando que en el programa tenemos a Mar y que nos hace su crítica semanal y que le gusta mucho leer, pues bueno, pensé que sería buena idea que Josep viniera a presentarnos su novela y que Mar a su vez pudiera hacerle una pequeña entrevista y hacer la crítica de ese trabajo. Estoy encantada, vamos. Fijaros, y yo deseando esto. Pues fijaros que es algo muy inhabitual, porque lo normal es que estemos aquí, que esté aquí el entrevistador y en la otra parte de la línea telefónica el entrevistado. Bueno, la otra parte. La otra parte, mejor dicho. Exactamente, la otra parte, porque ese es el título del libro del que vamos a hablar hoy. Aunque tienes más cosas, luego lo comentaremos. Pues Mar, te dejo con José. Muchas gracias. Bienvenido, José, y te agradezco que nos prestes un poquito de tiempo para hablar de literatura. Yo encantado de que hayas tenido el interés y las ganas de leerte esta novela y de venir a hablar hoy aquí de ella. Es un placer para mí estar aquí hoy esta mañana. La verdad es que cuando Mónica me lo propuso, enseguida Bueno, yo soy muy curiosa y enseguida me asaltó así las ganas y el ansia de coger la novela y empezar a leer, ¿no? Como una loca. Y te cuento, verás, cuando terminé de leerla me quedé así un poco, no te voy a decir que ni frío ni calor, pero me quedé así como un poco en suspenso, ¿no? Como diciendo, esta novela es para masticarla un poquito, para digerirla, porque es muy, no sé, tiene una metapsicología más allá de lo que se pueda leer. Ahora te explico esto, ¿no? A mí me gustó la novela, pero ya te digo, a posteriori. O sea, la leí en principio, yo no soy consumidora habitual de este tipo de narrativa, soy más de novela histórica, pero sí que cuando fue pasando el tiempo, es curioso que iba recordando incluso más detalles a posteriori que a la par que la iba leyendo, incluso inmediatamente después de haberla terminado, ¿no? Y había ciertas cosas que sí me llamaron la atención. Está excelentemente escrita, creo que se nota el trabajo invertido y el esfuerzo que has hecho. Y no he leído las otras dos que tienes en las horas previas, que es la última, me parece, y sí. La mirada ajena. Exacto, la primera fue esta. Aparte de tus obras de no ficción, que bueno, que se podría dar para varias horas, la verdad. Pero si nos concentramos en la otra parte, me parece que te interesa mucho la cualidad humana. Me parece que es algo que, si no es lo que te ha llevado a escribir, por lo menos es algo que te interesa bastante, ¿no? Lo digo porque, por lo que he podido ver en la otra parte y en las sinopsis de tus otras novelas, el conocer al ser humano, el verlo, representarlo, o incluso el que nos identifiquemos como él, con él es importante para ti. Así es, o sea, la cuestión de la condición
humana y más concretamente aquí en la otra parte en algo muy concreto, ¿no? Como es la cuestión del deseo, ¿eh? Y el deseo muy articulado en torno a una forma de vivir que aceptamos y la tenemos presente cada día, que es en el ámbito de la pareja, ¿no? Y si tenemos que precisar algo más, pues ir a plantearse uno por qué el deseo cae y qué hacemos las personas con eso y cómo nos articulamos en frente a eso y cómo eso nos condiciona y determina nuestras vidas. Sí, la verdad es que, por ejemplo, una cosa que me impactó fue la relación entre Pedro y su mujer, Marta. Esos silencios, ese quiero hablar contigo, quiero decirte algo y de repente se me llena la boca de nada y entonces estoy incapaz, pienso que no merece la pena. Eso es muy real, o sea, realmente lo vivimos, aunque no sea una relación de pareja, con cualquier persona con la que tenemos un conflicto. Bueno, sí, o sea, tal como lo dices, Pedro y Marta hablan mucho y se comunican poco. Exactamente, hay una relación, pero no se dicen lo que se quieren decir, a pesar de querer decirlo. Se autolimitan de alguna manera, ¿no? Esto me lleva a una pregunta que siempre he querido hacerle a un escritor. Yo me enrollaría aquí muchísimo, pero sé que Bernat y Mónica también tienen preguntas que hacerte. Pero, por ejemplo, el personaje de Pedro después me recordó mucho a otro personaje que también era policía de la novela Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Porque esa forma del fluir del pensamiento del protagonista, de uno de los protagonistas, porque yo diría que es una novela coral, no puedes decir uno en concreto. Sí. Pero él me llama la atención porque cuando habla, piensa muy rápido, habla muy rápido, es decir, va enlazando un pensamiento tras otro, se concatenan conclusiones que él mismo va extrayendo y al mismo tiempo preguntas que se hace sobre esas mismas conclusiones, ¿no? Y yo siempre he querido preguntarle a un escritor, cuando preparas un personaje, tú ya tienes por decirlo de alguna manera, un esquema cerrado del perfil psicológico de ese personaje, o das unas pinceladas y luego te vas dejando llevar según crees que se va a desenvolver la trama. Mira, esto con respecto a dónde arranca una novela o dónde empieza, yo tengo que decir que en mi caso concreto, mis escritos, mis novelas, mis cuentos también, pueden arrancar o se pueden iniciar cuando tengo el personaje. Tal como decía y dice Mercedes Abad, que es una profesora de la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés, si no hay personajes no hay historia. Los personajes son los que posibilitan que las historias se desarrollen con una trama más o menos complicada. Y justamente el personaje de Pedro es un personaje que yo trabajé mucho en él porque, aunque es una novela coral, Pedro sí tiene un cierto peso o protagonismo, quizá por encima de los demás, por esta personalidad tan propia suya, tan obsesiva, tan reflexiva y constantemente está teorizando sobre lo que le ocurre y se pierde porque no vive, simplemente teoriza y acaba en ese limbo en el que no es capaz de conectar con la vivencia, que es la parte más fundamental, ¿no? El vivir lo que a uno le ocurre. Yo creo que es un personaje fascinante, realmente por eso, porque es un ejemplo perfecto de que no está viviendo. Se para tanto a pensar en lo que sería vivir que realmente no lo vive. En general todos los personajes tienen un punto, un matiz, ¿no? Cada uno se caracteriza. Pero ¿por qué, José, por qué escribir una novela así? Porque creo que las otras, como son iguales, ¿por qué no interesarte por otra cosa más allá de la condición humana? Bueno, no digo que no, o sea, sin embargo, quizá también mi formación como psicólogo, yo creo que me impele un poco a ir a mirar en los recovecos del alma, ¿no?, de cada uno. Interesarme sobre todo en por qué hacemos las cosas, qué nos motiva, qué nos lleva a veces a decantarnos hacia un lugar o hacia otro. Y tengo que reconocer que mi trayectoria literaria tiene mucho que ver con eso, ¿no? En la primera novela tiene que ver con alguien muy al margen, ¿no? Con una patología fuerte. Aquí estos personajes son todos muy normales, muy cotidianos. En la otra parte son personajes del día a día que todos podemos conocer o encontrarnos con ellos, pero que ocultan detrás de sus vidas diarias una parte siniestra, una parte complicada,
y que tiene que ver con su deseo, y luego como cada uno de ellos articula su propia neurosis, ¿no? Cierto. Lo que me lleva a preguntarte, ¿aporta respuestas realmente crear este tipo de personajes, ponerlos en unas situaciones, crear una trama alrededor? Tú como psicólogo, o como lector, o como ser humano, ¿aporta algún tipo de respuesta? Pues mira, ciertamente yo creo que lo que aporta son preguntas. Y por lo menos tal como yo me planteo una historia, posiblemente cuando me pongo a enfrentarme a un tema o una cuestión, lo que hago es eso, situar una pregunta, y no tanto hacia dónde me va a llevar o qué respuesta va a tener, porque quizá buscar una respuesta podría estar del lado de buscar una moraleja o un adoctrinamiento, y esto está totalmente lejos de mi intención. Lo que sí me interesa es que el lector, cuando se arrime, cuando conviva unas páginas con cada uno de estos personajes, lo haga preguntándose cosas acerca de sí mismo, y que a partir de ahí, quizás si haya respuestas, sepa encontrarlas. Yo creo que sí, que cuando lees la otra parte, no te voy a decir que te identifiques 100% con los personajes, evidentemente, pero sí que hay situaciones o momentos o palabras en las que te dices, a lo mejor no es igual, pero puedo emparejarlo o puedo, no sé, asimilarlo a alguna experiencia o a algún momento determinado, ¿no? Quizá eso es lo que le lleva al lector al final a la curiosidad de hacerse las preguntas y buscarse las respuestas. Exacto. Y lo que es una pena es que no encontrar las respuestas en el libro, ¿no? Porque claro, ya nos facilitaría el trabajo totalmente. Pero yo creo que eso es parte, ¿no? De lo que buscas un poco, que uno se pregunte, y a raíz de lo que uno se pregunta es donde empieza a remover, ¿no? A nivel personal. No la he leído, voy a ser honesto, porque me habéis pillado en un momento personal que no leo nada ahora mismo, pero sí que por lo que estoy escuchando y por lo que te estoy escuchando decir, José, yo creo que lo que buscas es eso, ¿no? Que a raíz de tus propias preguntas te cuestiones y busques tus respuestas. Para mí es lo más importante, que alguien, es lo que de alguna manera cuando yo me enfrento a un texto, cuando soy lector y soy muy lector, lo que me interesa es cómo alguien ve algo que yo veo todos los días, y sin embargo esa persona lo ve de una manera distinta, y eso me obliga primero a cuestionarme por qué yo no lo había visto así, y en segundo lugar, qué puedo encontrar a partir de esa mirada nueva que ese texto me ofrece sobre cualquier cuestión, ¿no? O sea, en el fondo sí que estamos vamos, no quiero decir así como una especie de moralina, pero sí es una pequeña lección magistral de, si lo lees con conciencia y te paras, puedes empezar a pensar en tus semejantes y decir, ojo, hay otra parte. Tengo que pararme, Exacto. tengo que ser, pues eso, tener esa conciencia de que no podemos andar juzgando libremente, porque somos muchas partes de nosotros mismos, lógicamente, ¿no? Es tu segunda novela. Segunda novela, por supuesto. Es la segunda novela. Segunda novela. Echarnos una mano, porque yo Bueno. me vengo a referir, yo estoy escuchando, pero Pero no sabes exactamente ¿de qué va la novela? ¿De qué va la novela? No hace falta que nos contéis la historia, porque si no tiene mucha gracia, ¿no? No, ya, como decimos siempre, los libros hay que leérselos. Hay que leérselos y saber de qué va, pero si tuvieras que escribir un poquito así, hacer un poquito la sinopsis de tu novela, tú personalmente, José, ¿cómo la contarías? Bueno, pues yo diría que esta es una novela de personajes principalmente, en la que, bueno, hay una pareja que está compuesta por un policía nacional y su mujer. Ellos tienen muchos problemas de comunicación, y su matrimonio, pese a llevar 12 años casados y tener 2 hijos, no acaba de funcionar bien. Un amigo, un compañero de la comisaría los invita a una cena. Él es una persona divorciada, con un pasado un poco tenebroso en el ámbito de las relaciones humanas, y en esa cena pues también se encuentran con otras más personas que allí acuden, un par de chicas que son primas. Una de ellas representa un poco la mujer fatal, aquella que podría resultar la fantasía sexual y erótica de cualquier hombre, y me atrevería a decir incluso de alguna mujer, porque ella tiene una perspectiva bastante amplia de su sexualidad, y con una pareja un poco más convencional. Y entonces en esa cena de 8 personas empiezan a convivir miradas y planteamientos distintos y deseos que se empiezan a despertar después de que el vino disinhiba, ¿no?, a cada uno de ellos y salgan a tomar una copa, y por ahí se empiezan a cruzar apetencias que van a mostrar la otra parte
de cada uno de estos personajes. Genial, me parece un muy buen punto de partida y muy bien explicado por la cara de Mónica. Bueno, sí, fantástico resumen. Bueno, para algo es el escritor, ¿no? Pero realmente fantástico resumen. Yo, de toda la entrevista, si me permitís, sí que me gustaría destacar algunas cosas de las que ha comentado Mar y las que ha comentado José. Y es una cosa que ha dicho Mar, y es la cotidianidad de esos personajes. Es decir, que en algunos momentos, en algunas conversaciones y en algunos pensamientos de los personajes protagonistas te puedes llegar a sentir incluso identificada con algunas situaciones propias que tú hayas podido vivir, o personales o no personales. Entonces eso hace que te enganches un poquito más, ¿no? Porque es como una cosa que tú vives y que te sientes más identificada. Eso lo primero. Lo segundo, la respuesta de José también me ha gustado mucho, y es que este es un libro que no responde preguntas, sino que te hace plantearte otras. Y eso está bien, ¿vale? Aunque a veces son preguntas incómodas. A veces son preguntas muy incómodas, sobre todo cuando lees este libro. Y lo tercero, pues es lo que decía Mar, esa manera, esos pensamientos que tienen los personajes, esa verborrea, esa manera de comunicarse y de no comunicarse. Eso es una cosa que a mí me llamó mucho la atención de la novela, especialmente de los dos protagonistas, Pedro y Marta, cómo dos personas que se quieren comunicar tanto lo hacen tan poco. Y que esto a veces en la vida real sucede. Con un amigo, con una amiga, con un familiar, dices que le quiero decir tantas cosas y no sé cómo hacerlo, y no lo hago, no sé por qué. Sobre todo porque a veces esos silencios, si los veamos más conscientemente desde fuera, están diciendo mucho. Hablan, realmente. efectivamente, son silencios que hablan, sí. Son muy elocuentes. Lo que pasa es que los ves, por ejemplo, en los personajes, pero no los ves fuera, porque no te vas a parar a pensar en ello. Pero es tan elocuente lo que nos están diciendo Pedro y Marta en la novela que asusta, porque es muy real. José, has ido a dar con un grupo de personas que nos gusta mucho leer, a pesar de que yo todavía no lo he hecho. Y digo todavía porque tenemos una opción que la voy a decir, y además la hemos colgado ya en nuestro Facebook, que además hoy en día da bueno, pues una facilidad tremenda, que te puedes descargar el libro a través de Amazon, como es tu caso, has colgado el libro y otros de tus libros que pueden buscar. Recordemos, podéis buscar en Amazon la otra parte, nosotros hemos colgado el enlace, pero si os vais a Amazon y buscáis el libro, la otra parte de José Matas lo vais a tener, y por 2,68, que es un regalo. Es un regalo, sí. Es un regalo, 2,68 no es dinero. También creo que hay intención de publicarla en papel. Exacto, sí, ahora hay una opción ahí para sacarla próximamente, una edición en papel de esta novela, y bueno, no puedo concretar mucho más todavía, pero el primer ejemplar dedicado al de Dissabta. Por supuesto. Por supuestísimo. Pues que lo estoy poniendo bajo presión, o sea, cualquiera dice que no. Sí, no le está presionando nada, ¿no? Pues No. lo que te estaba diciendo es que has cogido a gente que nos gusta leer mucho y que nos hacemos muchas preguntas. Yo, y no solo nos gusta leer, nos gusta escribir, pero ni de coña, somos escritores, ¿verdad? Pero bueno, yo por aquí me han dicho en alguna ocasión que también había, pero quizá voy a revelar cosas que no debería y me las No, ¿sabes qué pasa? Algunos de nosotros, así en general, no voy a decir quién, pues hacemos pequeños pinitos, ya genipinitos, o sea, son brotes, ¿no? Entonces lees una novela como la tuya, por ejemplo, y dices, a ver, ¿hasta dónde voy a llegar yo para poner una frase así? Claro, pero hay ciertos ese es el momentos tema. en que uno se para y dice, me falta formación. ¿Puedo ser muy lectora? Sí, puedo criticar todo lo que quiera, pero para escribir Eso hay que sí. ponerse, hay que trabajarlo. No No es lo basta con mismo. decir, tengo ahí una musa. No, hay que currarlo. no es lo mismo entender el inglés que hablarlo. Exactamente. Ahí José, dicho esto, a mí sí que me interesa mucho cómo uno se puede poner a escribir con la cantidad de cosas que tenemos hoy en día, con el ritmo que llevamos. Uno hace un parón, uno se tiene que encerrar y decir, olvidaros de mí, o lo puedes ir alternando con tu día a día. Bueno, en fin, tenemos demasiadas distracciones ahora alrededor. Yo, por ejemplo, he de decir que esta novela la escribí encerrado en un hotel durante 11 semanas. Claro. Y hace ya bastante tiempo de eso, en el año 2004, y que en aquel entonces, pese a que podía tener acceso a Internet, pero no había tantos elementos de distracción, y que me permitió trabajar cada día durante 11 semanas pues un ritmo de 8 o 9 horas diarias, sin descanso, en un frenesí literario que acabó culminando pues en esta novela, la otra parte. Y que ahora, pues obviamente, si uno no puede hacer ese paréntesis, que no siempre se los puede permitir uno, pues es más difícil, ¿no? Con un ritmo de trabajo diario, exigente también, y luego ir encontrando tiempos. Pero yo creo que lo importante es tener motivación. Cuando uno tiene motivación en la vida por hacer algo, saca el tiempo de donde sea. Genial. Y una pregunta.
después de 3 novelas, ¿por qué pasarte a la narración corta? ¿Por qué ahora 13 cuentos de mierda? Bueno, ese es un proyecto que tiene una doble justificación y tiene que ver con el argumento que acabo de dar. Una novela implica meterte en un mundo durante mucho tiempo y que si te sales de ese mundo probablemente te va a costar volver a entrar. El cuento, la narración breve, tiene una ventaja y es que, como es breve en sí misma, te permite aprovechar tiempos que aparecen por ahí para abrir, desarrollar y cerrar un relato en sí mismo. Y en estos momentos de mi vida eso me permite compaginar mejor la narración, la escritura y mi actividad profesional. Entonces también uno busca ciertas fórmulas, ¿no? Aunque este proyecto, que estará también acabado en pocos meses y también a disposición de los lectores, probablemente no tendrá continuidad en más relatos. Lo que tengo en la cabeza es otra novela. De todas formas, según lo has planteado, parece muy fácil. En lugar de meterme un tiempo extenso en una novela, voy a hacer relatos cortos. Pero es que estoy pensando que precisamente una narración breve no es fácil, porque tú en poco espacio, por decirlo de alguna manera, tienes que crear unos mundos posibles. Pues sí, lo estás diciendo muy muy bien, y eso ha sido algo que he descubierto, que escribir relato breve es mucho más complicado que una novela. Sí, sí. Y es cierto que me permite compaginar mejor la vida profesional y narrativa, pero por otro lado me exige un esfuerzo terrible porque cada cuento es un mundo. Claro. Y lo difícil es crear mundos. Claro, y cuanto más pequeños son, peor, porque tú tienes que darle al lector lo que estás dando en una novela en muchísimo menos espacio y líneas, y claro, exacto, te tiene que llegar igual. Tiene que ser más condensado, pero no de menos calidad, y ahí hay una dificultad. Es una ecuación difícil de... Parece que no, parece que la gente dice, bueno, venga, son cuentos, pero es una ecuación difícil de equilibrar, la calidad, la cantidad y además toda la condensación de ese mundo que puede esconder una novela. Bueno, pues Mónica, por ejemplo, ella sí ha leído alguno de esos cuentos que yo le he ido facilitando también, y bueno, me comentaba algunas cosas ahora antes de entrar en antena interesantes, ¿no? Pues yo creo que, Mar, ¿te has leído alguna cosa? Yo creo que te fui pasando. Sí, me fuiste pasando, me leí El cuerpo de Cristo. Vale, bueno, muy duro, muy bueno. Sí. Bueno, yo se lo he comentado a José muchas veces, y es que yo soy fan number one de los relatos que escribe. Es decir, a mí la novela me gustó mucho, pero los relatos me gustaron más si cabe. Y es porque en pocas líneas concentra mundos muy intensos, historias pero que muy intensas, muy bien redactadas, muy bien escritas, con personajes muy definidos y con situaciones también muy bien definidas. Entonces yo estoy loca porque él empieza a promocionar con el tema de los relatos, porque realmente a mí me gustan muchos y no me los he leído todos. Aprovecho para recordarte que me faltan por leer. Y bueno, me quedan pendientes las otras 2 novelas, que esas todavía tampoco me las has pasado, pero bueno, en fin, Tienes un blog, ¿no? Igualmente, donde sí. se pueden leer esos relatos, ¿no? He ido colgando alguna cosa, algún fragmento, y bueno, siempre que hay algún lector interesado y me contacta a través del blog, se lo facilito con mucho gusto, la verdad. El blog de José Matas. Pues hasta aquí tenemos que cortar nuestros tiempos, porque hoy se nos va a comer el tiempo en general, ya lo veréis. Así que agradecidísimo de que te pases por nuestros estudios. Vives en Calafell. En Calafell, sí. Con lo cual has venido hasta aquí, te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Muchísimo. Mar. Sí, yo solo quiero agradecerle a José que haya venido, que nos haya dado la oportunidad de abordar estos mundos literarios que él está creando, porque es una maravilla, porque necesitamos escritores frescos, y que ojalá volvamos a tenerle pronto, pues, por una publicación, porque quiera venir a acompañarnos o por hablar de lo que le apetece. Pues yo estaré encantado de hacerlo y de volver a pasar un ratito con vosotros. Muchas gracias, un beso. A ti, Mar, un beso. Pues nada, José, lo que te voy a decir, que no te vaya a decir el lunes, que encantada que hayas estado aquí, un placer, y bueno, te esperamos para la Jukebox mismo o para la publicación en papel de tu novela, cuando pues tú quieras. Aquí estaré, porque he pasado un rato fantástico, bajo la dirección muy divertido. de Bernat. Ahí estaremos, José, de verdad, muchas gracias. A vosotros por haberme tenido aquí esta mañana, de verdad. Muchísimo a la gente que siempre se viene a acercar a estos micrófonos, y lo agradezco mucho. Muchas gracias. Mar, nos reencontramos la semana que viene. Exactamente. ¿Te pongo en el aprieto o no? ¿Tenemos algo? Como quieras. ¿Tenemos algo para la semana que viene ya? Sí, quiero hablaros de un autor que a mí me gusta bastante. ¿Y es? Así que, ¿te digo el nombre?
Por supuesto. Alberto Vázquez Figueroa. Bien, bueno, pues ahí estaremos pendientes Ok. de lo que nos puedas contar. Un beso muy grande. Un beso, chicos. Chao.